Te voy a compartir una oración que es sumamente poderosa. Esta oración se encuentra oculta en las páginas de la Biblia. Hace más de 5000 años un hombre la usó una sola vez y salvó a un pueblo entero. Es altamente efectiva. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, mi nombre es Dali Salermo. Te voy a hacer una historia que te va a demostrar que si tú eres capaz de pronunciar esta oración y seguir los pasos para completar este proceso, no solamente verás los milagros realizados en tu vida, sino que verás cómo Dios, el universo, la inteligencia infinita va a actuar a tu favor. Y esas cosas que parecían imposibles de alcanzar sucederán para ti. Esta oración se encuentra en el libro de Crónicas. Crónicas, traducido al griego, significa asuntos omitidos. Lo que quiere decir que esto tiene un significado más allá de las palabras que podemos simplemente leer. Te voy a hacer la historia del hombre que usó esta oración y salvó a un pueblo entero. Y no solo eso, sino que atrajo riqueza a toda su generación. Este hombre era el gobernante de Judá. Un día viene un mensajero y le dice que 3 ejércitos vecinos se habían reunido en su contra. Él estaba sorprendido y no entendía por qué. Él no tenía problemas con los otros reinos. Sin embargo, el mensajero le aseguró que los 3 ejércitos estaban conspirando en su contra. Este gobernante de Judá sintió mucho miedo, como es lógico, pues él solamente tenía un ejército y tenía que enfrentarse a 3 ejércitos. Usando la mente racional, él pensó: no vamos a sobrevivir. Van a matar a nuestras mujeres, a nuestros niños, acabarán con todos los tesoros de nuestros antepasados. Y se sintió desconsolado. ¿Cómo nos sentiríamos cualquiera de nosotros en su lugar? Reunió a todo el pueblo, se puso de pie delante de todos y bajó la cabeza, en señal de que no sabía qué hacer. Y fue entonces cuando se dirigió al único poder y dijo: Dios mío, ¿no eres tú el Dios que creó el universo? Tú puedes hacer cualquier cosa en este mundo. Nosotros no podemos hacerle frente a 3 ejércitos. Pero Dios mío, tú sí puedes porque tú eres muy poderoso. Y es por esto que nosotros venimos a ti y nosotros te pedimos ayuda. No hizo más que entregar el control. Porque él dijo: son 3 ejércitos, yo solamente tengo un ejército. Ellos me van a ganar y yo tengo que hacer todo para salvar a mi pueblo. Y él va y habla con el Dios, con la inteligencia infinita, con el universo. ¿No eres tú el creador del mundo? ¿No hay en ti tal poder que tú puedas destruir a mi enemigo? Yo no tengo ese poder, pero tú sí, porque tú creaste el universo. Entonces, lo primero que hace este hombre es reconocer el único poder, el poder creador. La inteligencia infinita, el universo, como tú le quieras llamar, pero un solo poder. Después que él reconoce este único poder, él le ordena a su pueblo que ayune. Y préstame atención porque te voy a estar revelando el significado de este ayuno, que te voy a explicar cómo tú lo vas a llevar a tu vida diaria. Como tú también puedes usar esto como lo usé yo. Y la usé y tuve resultados. Se lee en el libro de Crónicas que el Espíritu de Dios vino sobre un profeta que le habló y le dijo: no te preocupes, ve a la batalla, porque esa batalla no es tuya, sino mía. Y este hombre de fe, este hombre sabio, este hombre creyó, este hombre confió, sintió que esa petición que él le hizo a Dios había sido respondida mediante la palabra de este profeta, y él creyó. El día de la batalla llegó y ya Josafat estaba listo con su ejército para ir a enfrentarse a 3 ejércitos. Antes de salir, le dijo a los soldados: alaben a Dios. Alaben, ¿qué quiere decir? Alabar es la máxima expresión de gratitud. Ustedes pueden buscarlo. Y en hebreo significa expresión de elogio. Alabo a mi Dios. Agradezco, creo y confío que ya tú hiciste por mí. Asumo, fueron a la batalla con 3 ejércitos.
como vamos a veces nosotros por la vida contra no un ejército real, pero contra problemas, contra situaciones que parecieran que van a ser el final de nuestras vidas. Pero como Josafat había orado al único poder, al Dios que, como él le dijo, tú creaste el universo, no hay nada que tú no puedas solucionar, tú puedes hacerlo todo, tú puedes cambiarlo todo, él le dijo. Y Dios le dijo, ve, y él confió, y él alabó, y él fue. Cuando llegaron, se sorprendieron al ver que los ejércitos estaban confundidos y en vez de esperar al ejército de Josafat, a la hora que se encontraron en el punto de encuentro, empezaron a luchar entre ellos y se mataron todos. El ejército de Josafat solamente miraba cómo se mataban unos a los otros. Y no solamente salieron vencedores, sino que la riqueza que recogieron fue tanta que tuvieron una abundancia por años, porque todas las riquezas de ese ejército entonces le pertenecían al ejército de Josafat. Ahora yo te voy a explicar detalladamente cómo tú puedes hacer esto también para dejar que Dios libre tus batallas, cómo tú puedes actuar de la misma manera, y te voy a revelar los secretos que se ocultan en esta historia para que tú también lo puedas hacer como lo hice yo, que no tengo nada que no tengas tú, porque ambos somos hijos del mismo Dios y ambos estamos en el mismo universo. Este gobernante se hizo popular en todos los reinos como un hombre bendecido por Dios y reinó por 25 años y nunca nadie se atrevió a molestarlo o hacer nada en su contra. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que él estaba bendecido. Lo primero que tú tienes que reconocer es que hay un solo poder. Cuando tú reconoces que hay un solo poder, tú te puedes poner de pie, como lo hizo este rey o gobernante de Judá hace más de 5,000 años. Y no tienes que sentir pena de no saber qué hacer, porque todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido perdidos. Entonces lo primero es ponernos de pie, o pararnos en lo que estemos haciendo, en todos esos pensamientos, ¿verdad? En todas esas cosas que estamos tratando de hacer para que nuestro deseo o para que esa situación se dé. Debes de ponerte de pie. ¿Qué significa esto? Elevar tu espíritu. Tú expones, tú cuentas tu problema. No tienes que decirlo en pasado, no tienes que decirlo en presente. Eso no importa. De corazón. Porque cuando las cosas se hacen de corazón, cuando la palabra es pronunciada de corazón con un sentimiento, cuando es verdad, tiene un poder vibracional. Las palabras tienen vibración. Por eso es que en el primer libro de la Biblia dice, Dios habló y se hizo. Las palabras tienen poder y tú tienes que decirle a esa inteligencia infinita, a tu creador, tu deseo de corazón, exponerle tu problema. Y te vas a dirigir usando el poder de tu palabra. Recuerden lo que dice el libro de Isaías: la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que será prosperada en aquello para lo que ha sido enviada. O sea, esta oración no vendrá a ti vacía, esto vendrá con una respuesta. No sé qué hacer, pero tú, que eres el Dios que creó el universo, que tu poder es tan grande, tú sí puedes hacer que esto sea posible, tú sí puedes hacer que este problema se resuelva, tú sí puedes hacer que esto se haga realidad para mí. Y yo no puedo contra 3 ejércitos, o sea, contra los problemas, contra lo que se me está viniendo arriba, pero tú sí puedes. Y yo vengo ante ti a pedirte tu ayuda. Y entonces después que tú haces esta declaración de que tú le pides a Dios de esta manera, tú vas a ayunar. Ayunar es alejarte de toda mala energía, de las noticias. Tú tienes que estar en comunión con el Espíritu. Y hay algo muy revelador aquí. El profeta dijo: no tengan miedo, ve, porque la batalla no es tuya, sino mía. O sea, cuando nosotros reconocemos el único poder que es Dios y nosotros alabamos, que es la muestra de gratitud, expresión de elogio, que yo reconozco que tú eres el único poder, que tú eres poderoso, entonces Dios dice: ve, no tengas miedo. Eso quiere decir que lo que tú tengas que hacer, que lo hagas sin miedo, que sigas con tu vida, que no te preocupes,
porque Dios va a pelear la batalla por ti. Tú vas a caminar bendecido por la vida. Y no solamente este problema que puedes tener ahora, toda tu vida se va a ver iluminada y bendecida como fue la vida de este rey de Judá, que su nombre fue Josafat y que reinó por 25 años bajo la gracia y la voluntad de Dios. Cada vez que tú tengas un problema, una situación, algo que simplemente no se pueda solucionar o no llegue a tu vida, usted tiene que reconocer el único poder y usted se pone de pie y usted se dirige a Dios y usted le dice: Dios mío, yo no puedo, y es por eso que yo vengo a ti, ayúdame, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y cuando usted le habla a Dios de esa manera, usted recibe y usted gana las batallas sin pelearlas. Y al igual que Josafat, no solamente se le soluciona el problema, sino que además usted adquiere riqueza, salud y todo lo que usted necesita. Y recuerden, él ordenó ayuno, y yo te voy a revelar el ayuno que tú debes hacer. Este ayuno al que se refiere Josafat, tú debes de restringirte a ciertos alimentos. Recuérdense que la Biblia es un libro interpretativo que tiene muchos secretos y mensajes ocultos que te van a ayudar a trascender en un estado de conciencia, pero que no todos entenderán, sino algunos llegarán al entendimiento de estos textos profundos después de estudiarlo muchísimas veces. Aquí se refiere a ayuno cuando se dice dieta mental, y te voy a decir por qué. Tú haces esta oración con fe, tú te pones de pie y tú le pides al único poder. Vas a sentir que ese único poder, que ese único creador, si de verdad tú lo haces siguiendo esta serie de pasos, tú vas a sentir que ese único creador te escucha, que ese espíritu viene sobre ti. Tú vas a sentir que tu oración fue escuchada, pero no lo puedes dejar ahí. Acuérdense lo que dijo este hombre sabio. Él dijo: ustedes tienen que ayunar. Y ayunar significa aislarte de todos los asuntos. Porque a veces nosotros estamos haciendo una oración o nosotros estamos en una situación, escúchenme, nosotros estamos en una situación difícil, pero estamos hablando con personas que nos alejan de esa vibración, que nos roban la energía. Connie Méndez decía, cuando se está haciendo un tratamiento metafísico, o sea, algo que tú estás pidiendo con fe, una oración, debes y tienes que mantenerte alejado o alejada de las personas. No debes de estarlo hablando. ¿Por qué? Porque se debilita el tratamiento, porque no funciona, porque se disipa la energía. Entonces por eso debes de ayunar y debes de controlar lo que tú escuchas, las noticias que ves. La dieta mental es algo fundamental cuando tú estás en un proceso de algo trascendental en tu vida, de algo que es muy importante para ti. Siempre que tengo una situación, yo recuerdo la gracia de Dios en mi vida y te invito a que hagas lo mismo. Cuando yo atravesé 11 países para llegar aquí a Canadá, me estaba ahogando porque cuando llegamos a Panamá nos hicieron tirarnos de un bote, y siempre me acuerdo de eso y digo: Dios mío, si tú me salvaste, si tú me sacaste victoriosa de esa travesía donde miles de jóvenes han perdido la vida, no hay nada que tú no puedas hacer. Y es por eso que Florence Scovel Chin decía: Dios no puede fracasar, yo tampoco puedo fracasar porque Él me precede. Ponte de pie y pídele al único creador, a la inteligencia infinita, como tú lo consideres, pero reconoce, alaba, dale el permiso a esa inteligencia infinita, a ese poder que resuelva tu problema por ti. Y al igual que Josafat, saldrás victorioso, saldrás victoriosa. Te mando un beso grande, te quiero mucho y nos vemos muy pronto con un video nuevo. Chao.